Vamos a ver ahora el tema de ángulos. El tema de ángulos ya se debe de conocer, por lo menos, cuál es su clasificación de ángulos, en qué tipos de ángulos conocemos, adyacentes, ángulos agudos, ángulos obtusos, ángulos rectos, toda la clasificación ya son conocimientos previos que debemos de tener ya para este nivel. En este nivel, ¿qué es lo que nos interesaría? Algunas cuestiones de la posición que se encuentra en este tipo de ángulos para resolver algunos problemas un poco ya más complejos, teniendo ya también otros conocimientos previos. Vamos a ver los ángulos que se forman a través de dos líneas paralelas, cortadas por una secante. Dos paralelas cortadas por una secante. Tenemos entonces que si nombramos estos ángulos A, B, C, D, E, F, G, H, primero tendríamos que el ángulo A sería igual al ángulo D. El ángulo B sería igual al ángulo C. ¿Por qué razón? Porque únicamente están opuestos por el vértice. Son este tipo de ángulos, opuestos por el vértice. De esta forma estamos asegurando que si conocemos el valor de B, por automático podremos saber cuánto vale C. Y esta otra parte pues viene siendo lo mismo. Entonces serían opuestos por el vértice, E y H es lo mismo, F y G valdrían lo mismo. De la misma forma, si ya conocemos cuánto vale E, podríamos saber cuánto vale H. Así cualquiera de ese tipo. Estos ángulos que acabamos de ver son todas estas igualdades, y a esos ángulos se dice que son iguales por ser opuestos por el vértice. Ahora, otra ubicación de los ángulos, vamos a ubicar los ángulos alternos internos. Y esos ángulos alternos internos también van a ser iguales. Por ejemplo, el ángulo C con el ángulo F es interno dentro de esas paralelas y está alterno. Interno, alterno o alterno, interno. Y el otro ángulo sería D con E. Estos dos ángulos también valen exactamente lo mismo. Y entonces, si ya sabemos cuánto vale este ángulo, automáticamente podemos saber ahora cuánto vale este. Y ya de esta forma, si ya conocemos estos ángulos, por ser opuestos por el vértice, ya sabríamos su medida. Estos serían alternos internos. Pero hay otros que están fuera, y estos les vamos a llamar alternos externos, como el ángulo A con el ángulo H, o el ángulo B con el ángulo G. Entonces, estos ángulos son alternos externos. Pero también hay otros que son muy importantes en algunos problemas, que son ángulos correspondientes. ¿Cómo cuál? Como el ángulo B es correspondiente con el ángulo F. Es decir, se corresponden. Observen de esta manera. Esto lo vemos particularmente en semejanza de triángulos. Entonces, este ángulo es el mismo valor que este ángulo. ¿Cuál sería el otro? El ángulo A con el ángulo E. Y ya no anotamos, pero también el ángulo C con el ángulo G y el ángulo D con el ángulo H. Serían ángulos correspondientes. Ahora, si en algún ejercicio de este tipo nos dieran el valor de un ángulo, con ese solo hecho podríamos saber ya el valor de todos estos ángulos que estarían
formándose con dos paralelas y una secante. Vamos a suponer que el ángulo B vale 70 grados. Si el ángulo B vale 70 grados, por la clasificación de ángulos y tipos de ángulos, sabemos que el ángulo de esta forma A más B, el ángulo A más B, sería un ángulo de 180 grados. Dentro de la clasificación de ángulos ya conocemos eso. Entonces ahora 180 le restamos 70 y me quedaría 110 grados. Y ya tendremos un conocimiento previo que es dentro de la clasificación, que el ángulo A más B sería un ángulo llano de 180 grados. O bien, en su nombre, suplementarios. Ahora, si ya conocemos estos ángulos, entonces, por ser opuesto por el vértice, este ángulo C también valdría 70 grados. Y opuesto por el vértice, el ángulo D sería de 110 grados. Y ahora podemos tener ya muchas alternativas para conocer el ángulo EFGH. Por ejemplo, si es un ángulo correspondiente, B y F, también este sería 70, opuesto por el vértice sería 70. De la misma forma, E ya sabríamos que es 110 grados. Por la suma de E y F que vale 180 o por ser correspondientes A y E. Ya de muchas formas, esto me garantiza sus medidas. Y solamente nos dieron un valor. Con un solo valor ya es posible conocer todos los demás ángulos. Este tipo de ángulos los vamos a aplicar mucho al resolver algunos problemas. Los ángulos van a estar muy relacionados con los polígonos, con triángulos, con todos esos elementos de geometría plana que de alguna u otra forma están interrelacionados. Aquí vamos a ver algo importante del comportamiento de los ángulos a través de algunos polígonos. Sabemos que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo nos debe de dar 180 grados. También eso se debe de quedar ya en nuestra mente. Pero pocos sabemos que la suma de los ángulos interiores de un cuadrado es 360 grados. A lo mejor algunos saben que sumando los cuatro ángulos rectos, cada uno de 90 grados, 9 por 4 son 36 y ya nos queda 360 grados. Pero pocos saben que este cuadrado lo podemos, a partir de un vértice, dividir en dos y nos quedarían entonces dos triángulos. Si cada triángulo es de 180 grados, entonces 180 grados por 2, 180 grados por 2, me quedaría exactamente 360 grados. Y ahora sí, con esta base podemos encontrar estas otras medidas. En un polígono regular, igual a partir de un vértice, trazamos sus diagonales y vemos que se forman tres triángulos. 3 de 180, entonces 180 por 3 me quedaría 540 grados. Y de un hexágono, de la misma forma, a través de un vértice, ahora tendríamos 1, 2, 3, 4 triángulos, cada uno de 180, 180 por 4 me quedaría 720 grados. Con los elementos que veíamos anteriormente,
podemos ya resolver problemas un poco complejos que se relacionan al tema de ángulos. Por ejemplo, este problema dice, ¿cuánto mide un ángulo interior de una estrella regular de 5 puntas? Aquí dibujamos una estrella lo más cercanamente regular posible y nos preguntan por este ángulo interior. Dice, ¿cuánto mide un ángulo interior de una estrella? El ángulo interior sería esto. Entonces, con lo que vimos anteriormente, ¿qué conocemos? Estamos viendo que al interior de esta estrella se está formando un pentágono regular. Ya bien dibujadito queda exactamente un pentágono. Ahora, ya sabemos cómo obtener la suma de los ángulos internos de un pentágono. Decíamos que la suma es de 540 grados. Ahora, vamos a ver cuánto mide un solo ángulo. ¿Qué hacemos? De los 540 grados dividimos entre 5. Son 5 ángulos regulares que tenemos también. Haciendo la división me queda 108 grados. Es decir, este ángulo vale 108 grados. ¿Por qué quiero saber ese ángulo? Porque ya todo este ángulo yo sé que vale 180 grados. Y de 180 grados, entonces le voy a restar 108 grados para saber cuánto vale este ángulo. Ahora, haciendo esa resta me queda 72 grados. Es decir, este ángulo vale 72 grados. Si nos damos cuenta, aquí se está formando un triángulo isósceles. Y un triángulo isósceles también debemos saber que tiene dos lados iguales y también tiene dos ángulos iguales. Si ya tenemos que estos dos ángulos son iguales y este vale 72, entonces 72 más 72 grados me quedaría 144 grados. 144 grados suman estos dos ángulos. Y también sabemos que la suma de estos tres ángulos nos debe de dar 180 grados. Eso ya lo sabemos también. Por lo tanto, de los 180 grados le restamos 144 grados y el ángulo interior de la punta de cada estrella va a valer 36 grados. 36 grados cada ángulo interior de esa estrella. De esa forma nos damos cuenta. Lo importante es que es conocer algunos ángulos para resolver este tipo de problemas. Vemos el siguiente problema. Dice, sea ABCD, ABCD, un rectángulo con BC igual a 2 veces AB. Es decir, que el largo del rectángulo es el doble del ancho. El doble del rectángulo es el doble del ancho. Y sea BCE un triángulo equilátero. BCE un triángulo equilátero. Es decir, si es triángulo equilátero, todos los tres lados miden lo mismo. Y ahora dice, si M, aquí está, si M es el punto medio del lado CE, M es el punto medio del lado CE. La pregunta es, ¿cuánto mide el ángulo CMD? Es decir, nos están preguntando por este
ángulo pequeño. ¿Cuánto mide ese ángulo? ¿Qué sabemos entonces? Si este lado es el doble de DC, es decir, EC es el doble de CD, y M es el punto medio de CE, quiere decir que MC y DC miden lo mismo. Y si miden lo mismo, entonces este ángulo es exactamente lo mismo que este ángulo. Se trata de un triángulo isósceles. Quedaría aquí entonces un triángulo isósceles. Eso sería lo más complicado. Si ya tenemos el conocimiento con los datos que nos dan, ya comprendimos el problema, y si esto es un triángulo isósceles, entonces ya sería muy fácil saber cuánto mide cada uno de estos ángulos. ¿Por qué razón? Porque sabemos que este ángulo mide 60 grados. ¿Por qué razón mide 60 grados? Es un triángulo equilátero. Y si es un triángulo equilátero, cada ángulo mide 60 grados. Y también sabemos que tenemos aquí un ángulo recto. Y ese ángulo recto mide 90 grados. Entonces, 90 grados, le quitamos 60 de esta parte y nos quedaría este ángulo de 30 grados. Este ángulo sería de 30 grados. Ahora, la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es de 180 grados. Entonces, ya sabemos que la suma de los ángulos internos son 180, por lo tanto, de esos 180 le vamos a restar 30 grados. 180 menos 30 me queda 150 grados. Como sabemos que es isósceles y estos ángulos miden lo mismo, entonces 150 grados entre 2 es igual a 75 grados. El ángulo CMD vale 75 grados. El ángulo CMD sería entonces de 75 grados.